Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, su junta directiva y su presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango, les damos la bienvenida a la segunda sesión del Seminario de Actualización Aduanera. Hoy con los temas régimen de importación y exportación. Les recordamos a todos los asistentes que pueden ir depositando sus inquietudes en el panel de preguntas, las cuales iremos atendiendo en el desarrollo de la charla. Hoy nuevamente nos acompaña y tenemos el gusto de que nos permita compartir el conocimiento el doctor Juan José Lacosé. Doctor, buenos días. Tiene la palabra para que pueda iniciar. Bueno, señores, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada. Recordemos que la semana pasada estamos hablando de las novedades que trajo básicamente el decreto 360 de 2021 y la semana pasada hablamos de lo que tiene que ver con el pago consolidado, con la situación actual de los usuarios aduaneros permanentes y los usuarios altamente exportadores, y hablamos también de los usuarios de trámite simplificado, estos nuevos usuarios que vienen a reemplazar a los usuarios aptos, a los usuarios de confianza, y terminamos hablando de las novedades en el tema de garantías. Vamos a comenzar entonces hoy con lo que tiene que ver con el régimen de importación. Recordemos que, como yo les comenté la semana pasada, el grueso de lo que estamos hablando en estas charlas está en el decreto 360, pero también hay algunas cositas que las trajo un segundo decreto, que fue el decreto 572 del 2021, y una de estas tiene que ver con la oportunidad para declarar, básicamente lo que tiene que ver con las declaraciones anticipadas, ¿cierto? O sea, se mantiene la regla general que tenemos de hace tantos años de que la declaración de importación debe ser presentada dentro del término que establece el artículo 171, es decir, dentro del mes siguiente a la llegada de la mercancía al territorio neonacional, mes que puede ser prorrogado por un mes adicional, y a partir de ahí la mercancía ya entra en lo que se conoce como término de abandono, pero también se permite la presentación de la declaración en forma anticipada a la llegada de la mercancía, es decir, presentar su declaración sin que la mercancía todavía haya arribado al territorio aduanero nacional. Esa posibilidad de presentar la declaración anticipada es muy importante tener en cuenta que a nivel internacional o a nivel supranacional más bien, el convenio de Kioto y en el convenio de facilitación del comercio de la Organización Mundial del Comercio, la declaración anticipada se toma como una medida de facilitación del comercio. Es decir, se permite o se le invita a las legislaciones de los distintos países a que permitan la declaración anticipada como una forma de agilizar y facilitar las operaciones de comercio exterior, porque obviamente si yo presento mi declaración antes de que llegue la mercancía, pues tengo un trámite adelantado que me va a permitir obtener levante mucho más rápido una vez que llegue la mercancía. Esa es la regla general. Y así se generó la figura en Colombia, pero el tema es que desde hace unos años la DIAN ha considerado que establecer la obligatoriedad de presentar declaración anticipada para ciertas mercancías le permite ejercer un mejor control frente a esas mercancías, pues que usualmente son aquellos bienes que la DIAN considera que pueden ser sensibles al contrabando, a la subfacturación, etcétera, etcétera. Entonces, por vía de resolución, desde hace muchos años, se viene estableciendo la obligación de presentar declaración anticipada para determinadas mercancías, usualmente han sido textiles, zapatos, manufacturas de cuero, prendas de vestir y algunas otras mercancías, ¿cierto? El tema es que desde el 2685, y esto lo repitió el 1165, para las declaraciones anticipadas, tanto obligatorias como voluntarias, se establecía tanto un término mínimo para su presentación como un término máximo, que el término máximo era de 15 días
antes de la llegada de la mercancía, y si la antelación con que se presentaba en la declaración era mayor a esos 15 días, esa declaración no producía efecto. Y también ese término mínimo que se había establecido por regla general en 5 días antes de llegar a la mercancía, aplicaban tanto el término máximo como el término mínimo para las obligatorias y para las voluntarias, es decir, cuando el importador decidía, sin que nadie lo obligara, cuando el importador decidía presentar su declaración anticipada, y también si no se cumplía con ese término mínimo, se entendía que no se había cumplido con la obligación, que la declaración no producía efectos, y de hecho, pues, en normas anteriores, en esos casos se procedía con la aprehensión y decomiso de las mercancías, y ya en virtud del 1165 lo que se hacía era aplicar una sanción bastante gravosa. ¿Qué fue lo que hizo inicialmente el decreto 360? Primero que todo, eliminó el término máximo de presentación de las anticipadas, tanto obligatorias como voluntarias. Entonces, ese término de 15 días antes ya no existe. Entonces, ustedes ya pueden presentar su declaración anticipada 20 días antes, 30 días antes, lo que se les ocurra. Y repito, esa no existencia de término máximo aplica tanto para las anticipadas obligatorias como para las anticipadas voluntarias. Y recordemos que muchas veces las personas recurren a la anticipada voluntaria para efectos de congelar tasa de cambio o congelar gravamen arancelario o congelar tarifa de IVA, porque recordemos que los tributos aduaneros y la tasa de cambio son los vigentes al momento, en la fecha de presentación de la declaración de importación. Entonces, primer punto, ya no hay término máximo para las anticipadas. Pero lo segundo que hizo el decreto 360 fue que eliminó el término mínimo para presentar las declaraciones anticipadas cuando fueran voluntarias. Es decir, ya cuando el importador es el que decide presentar su declaración anticipada, no tiene término mínimo, y el término mínimo quedó solamente para las anticipadas obligatorias. Es decir, aquellas que por vía de resolución la ley me dice usted tiene que presentar la declaración anticipada en estos casos. Y ese término se estableció en el 360 en 5 días calendario. Recuerden y repito, este término de 5 días mínimos para presentar la declaración anticipada quedó solamente para las obligatorias. Y hasta acá, digamos, llegaba el 360. El problema fue que el 360 se le olvidó que existían algunas importaciones donde es muy difícil cumplir con ese término mínimo de 5 días, y eso ocurre, por ejemplo, con las importaciones que vienen por vía terrestre o las que vienen de aeropuertos muy cercanos o de puertos muy cercanos, y las importaciones por vía aérea, porque presentar 5 días antes es muy complicado. Y se generó este problema, repito, cuando se emitió el decreto 360 del 2021, que no se pensó en lo que se conoce como trayectos cortos. Por eso, en el decreto 572 del 2021, que básicamente fue el que se encargó de regular las garantías, pero se aprovechó el decreto para hacer esta salvedad que vamos a ver a continuación, y es que este término mínimo de 5 días calendario no va a aplicar para las mercancías que, bajo los modos marítimo y aéreo, cuyo transporte sea desde el país de procedencia hasta Colombia, sea considerado para efectos aduaneros como trayecto corto, ya que en esos casos la declaración anticipada obligatoria deberá ser presentada ya no con una antelación mínima de 5 días calendario, sino con una antelación mínima de 1 día calendario a la llegada de las mercancías, ¿cierto? Entonces, lo que agregó el decreto 572 fue la antelación de 1 día calendario para las anticipadas obligatorias en los trayectos marítimos y aéreos que se considerarán cortos. Y fíjense que el 572 omitió hablar de los trayectos terrestres, donde sabemos que también es bastante complicado cumplir con la anticipada, con los 5 días de anticipación. Se mantiene pues, aquello de que dentro de este término deben pagarse los tributos aduaneros, es decir, los tributos aduaneros se pagan
dentro del mes posterior a la llegada de la mercancía, si se obtuvo la prórroga de ese término de un mes, se obtuvo, está mal dicho, o sea, si se pide porque el sistema la da automáticamente cuando se solicita, dentro de ese término se pagan los tributos y también se mantiene la salvedad de que cuando la declaración se presenta anticipada, desde el momento en que presento la anticipada ya puedo pagar los tributos, pero los puedo pagar hasta antes de la obtención del levante. En el caso de las anticipadas, es decir, para que quede claro, porque esta discusión se da a veces con algunos funcionarios de la aduana, el hecho de que a mí me obliguen a presentar una declaración anticipada o el hecho de que yo la presente voluntariamente anticipada no me obliga a que los tributos también los pague anticipadamente. Lo único que me exige la norma es presentar anticipadamente y ya los tributos los puedo pagar estando la mercancía en Colombia antes de obtener el levante. Y lo otro que agregó el decreto 360 es que cuando se incumpla con el plazo para presentar la declaración anticipada obligatoria, recordemos que la anticipada voluntaria ya no tiene término de presentación, pero no tiene término mínimo ni máximo, entonces cuando se incumpla con el plazo, se podrá presentar la declaración correspondiente, ya no es como antes que se incurría en la presión y decomiso, sino que se presenta la declaración correspondiente liquidando la sanción que está establecida en el numeral 2.6 del artículo 615, que esa sanción también la modificó el decreto 360, porque esa sanción en el texto original del 1165 era de 300 VTs. 300 VTs mal contados son casi 10 millones de pesos. Y era una sanción fija. O sea, independientemente del valor de la mercancía, la sanción era de 300 VTs. Entonces, si mi mercancía era muy costosa, pues de pronto la sanción de los 300 VTs no era no me aporreaba tanto, pero si mi mercancía valía poco, pues obviamente una sanción de 300 VTs podía incluso superar el valor de la mercancía. Entonces lo que hizo el 360 fue cambiar el monto de esta sanción y esta sanción ya quedó en el 10% del valor de la mercancía sin que supere 300 VTs, que finalmente es una cosa mucho más proporcional porque la sanción va a ir amarrada al valor de la mercancía, pero cuando la mercancía sea excesivamente valiosa, cuando tenga un valor muy alto, tiene un tope que va a ser de los 300 VTs. De todas maneras, yo sé que la manera en que quedó actualmente la sanción por incumplir con las anticipadas es un poco más razonable, más racional que como estaba antes, pero yo pienso que aquí el tema de fondo no es tanto cuál es el monto de la sanción, sino realmente cuál ha sido el beneficio o el resultado que ha logrado la autoridad aduanera con el hecho de obligar a presentar anticipadamente para determinadas mercancías, y lo que uno ve en la práctica es que la DIAN no ha podido justificar realmente qué tanto le ha mejorado el control, el hecho de obligar a presentar declaraciones anticipadas para determinadas mercancías. Bueno, el tema es, el decreto dijo, trayectos cortos ya no son 5 días antes, sino un día antes, pero no definió que eran trayectos cortos. Recuerden que en la resolución 46 había un listado de lo que se considera trayectos cortos, un listado taxativo expreso donde decía estos puertos se consideran trayectos cortos y estos aeropuertos se consideran trayectos cortos. La resolución 39 del 2021 cambió esa figura y lo que hizo fue definir de manera general qué se va a considerar como trayectos cortos y dijo, se entiende como trayectos cortos aquellos en los cuales en condiciones normales de operación, en términos de tiempo, para el modo aéreo, entre el último aeropuerto de salida, el medio de transporte en el exterior, y el primer aeropuerto de destino en Colombia, existan máximo 3 horas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Miami es trayecto corto en el modo aéreo. Y en el marítimo dijo que es aquellos puertos que estén localizados a una distancia igual o inferior a 2.000 millas náuticas desde el último puerto de salida del exterior al primer puerto de destino en Colombia.
y que la distancia en millas náuticas será tomada de puerto en puerto. Obviamente, no es que ustedes cada vez que vayan a despachar una mercancía tengan que mirar, a ver, ese puerto, a cuántas millas náuticas quedan del puerto al que van a llegar en Colombia, que no sería tarea fácil, sino que la misma DIAN indicó en la resolución que se establecería un listado de cuáles son los aeropuertos y los puertos que se consideran trayectos cortos y que ese listado lo publicaría la DIAN en su página web. Realmente lo que hizo la DIAN fue emitir una circular, que es la circular 5 del 21 de junio del 2021, donde trae un listado de puertos y de aeropuertos que se consideran trayectos cortos, pues básicamente muy similar al que traía en su momento la resolución 46, aunque parece, dicen algunas personas, que hay algunos puertos que realmente están a menos de 2.000 millas náuticas de Colombia y quedaron fuera de aquel listado. Pero bueno, por lo menos ya tenemos lo que no había hecho el decreto 360 en su momento, que era regular los trayectos cortos, y ya tenemos una definición de cuáles son trayectos cortos y tenemos un listado de cuáles son trayectos cortos. Y recuerden que cuando les mostré la norma del decreto, les decía que al decreto se le había olvidado los trayectos terrestres, el modo terrestre, y ese pequeño olvido del legislador lo tuvo que venir a resolver la resolución 55 de este año también, donde dijo que en el caso de que hubiera obligación de presentar declaración anticipada en el modo terrestre, que era lo que no había dicho el decreto, la declaración anticipada obligatoria deberá presentarse con una antelación no inferior a un día calendario a la llegada de la mercancía. Entonces, resumamos, ¿qué pasa con las anticipadas? Primero, se eliminó para todas el término máximo de presentación. Segundo, el término mínimo quedó solamente para las anticipadas obligatorias, no para las anticipadas voluntarias. ¿Qué más pasó? Se racionalizó la sanción por el incumplimiento de las anticipadas obligatorias, que ya no es fija de 300 VTs, sino que es del 10% del valor de la mercancía sin exceder de 300, perdón, el 1% del valor de la mercancía sin exceder de 300 VTs. ¿Y qué más pasó? Que nos volvieron a definir los trayectos cortos para el modo marítimo, los trayectos cortos para el modo aéreo. Tenemos un listado de cuáles se consideran esos trayectos cortos y finalmente en la resolución se aclaró que en el modo terrestre la anticipada obligatoria se debería presentar máximo un día calendario antes a la llegada de la mercancía. Elizabeth, pregunto, ¿hay preguntas hasta este momento? Sí, señor. Nos pregunta la señora, bueno, no sé, Sarit Saavedra. ¿Qué tipo de controles se hacen con las DIM anticipadas? ¿Con las qué, perdón? Me imagino que es declaración de importación, DIM, anticipadas. DIM. Bueno, es que supongo que me lo pregunta frente a qué hace la aduana con ellas. Es lo que no tenemos claro, ¿no es cierto? Porque se imagina uno que si hubiera, qué sé yo, un centro de inteligencia donde estuvieran mirando las declaraciones anticipadas, haciéndoles estudios de valor y estudios arancelarios previos a la llegada de la mercancía. Pero la verdad es que lo que, como les comentaba hace un momento, la aduana como que no ha realmente mostrado qué es lo que hace con esas anticipadas y por eso le criticamos que termina siendo casi una obligación, que lo único que ha logrado es traer problemas a los importadores, complicarles la vida, llevarlos en su momento a aprehensiones y decomisos, al pago de multas muy cuantiosas, pero que realmente se ve en la práctica cuál es la actividad que ejerce la autoridad aduanera frente a esas anticipadas. Insisto, no la hemos visto en la práctica. Entiendo que esa era la pregunta. Sí, señora, hasta el momento solo. No, ¿Perdón? doctor, solamente esta es la pregunta que tenían hasta el momento. Ok, entonces, evacuado tema anticipadas. Después,
el decreto 360 entró a hablar de los documentos soporte, pero antes de hablar de documentos soporte, los voy a llevar a unas definiciones que están al principio del decreto 1165. Estas definiciones están desde la redacción original del decreto y son las de documento digitalizado y de documento electrónico. El decreto 1165 los define documento digitalizado como el documento físico cuya imagen ha sido sometida a un procedimiento de digitalización. Entonces, ¿qué es un documento digitalizado? Un documento original que yo escaneo y lo convierto en un PDF. ¿Qué es un documento electrónico? Es el creado o generado en un formulario electrónico que pueda ser leído, reproducido y transferido a los servicios informáticos electrónicos. Entonces, para que tengamos muy claro de una vez que un documento electrónico es, por ejemplo, pues las facturas electrónicas, como las conocemos actualmente, donde la factura viene desmaterializada a través de un sistema informático, para que diferenciemos claramente el documento electrónico del documento digitalizado. Si yo cojo una factura del exterior y o la coge el proveedor, la escanea y me la manda en un PDF a través de un correo electrónico, eso es un documento digitalizado. El documento electrónico es cuando, de acuerdo con la legislación de su país, aquel proveedor me emite la factura electrónica y me llega cumpliendo con todos los requisitos de los documentos electrónicos establecidos en las normativas internacionales y nacionales. Hace mucho rato tenemos nosotros ley de comercio electrónico, donde se define qué es un documento electrónico, qué requisitos debe tener, debe tener firma electrónica, debe pasar por una cámara de verificación, etcétera, etcétera. Listo. Habiendo hecho esta salvedad, les cuento que la primera o una novedad importante que trajo el decreto 360 es que ya para efectos aduaneros, pues frente a los documentos soporte de la declaración de importación, el documento soporte que hay que, recuerden siempre lo he dicho en la norma, se debe obtener y presentar con la declaración de importación, los documentos soporte que ya pueden estar en medio físico o electrónico. Y por eso me tomé el trabajo de mostrarles esa definición, porque cuando la gente empezó a leer documento electrónico decía, ah, es que yo ya puedo entonces pedirle a mi proveedor del exterior la factura escaneada y con eso presento mi declaración. No, señores, la factura escaneada no es un documento electrónico. La factura escaneada es un documento digitalizado que para efectos aduaneros colombianos, por lo menos, no surte ningún efecto. Es decir, los documentos soporte hay que tenerlos en medio físico, es decir, tener la factura física o el documento que permita que realmente se expida de manera electrónica, como podría ser en algunos casos la factura, obviamente los registros o licencias de importación, o un certificado de origen, cuando sean electrónicos, se pueden obtener electrónicos. Pero repito, y perdónenme que exista tanto, pero es que esta discusión se da todos los días y todos los días más en la consulta. Un documento electrónico no es un documento digitalizado. Entonces, primera novedad es la posibilidad de tener documentos electrónicos. Frente a cuáles son los documentos soporte de la declaración de importación, el 360 no trajo muchas novedades, se mantiene que son el registro de licencia de importación cuando haya lugar a ello, la factura comercial cuando hubiera lugar a ella, pero recuerden que factura hay cuando hay venta, si no hay factura no tengo por qué tener venta, el documento de transporte, aunque aquí no hay ninguna novedad en el 360, pero sí me gusta detenerme un segundito, la prueba de origen, señalar el respectivo acuerdo comercial y los documentos relativos a las condiciones de expedición directa, tránsito y o transbordo cuando hubiera lugar, o certificación de origen no preferencial cuando se requiera. Ojo que aquí hay tres cosas. Una, certificado de origen o prueba de origen, pues cuando me quiero acceder a un tratamiento preferencial en virtud del origen de la mercancía, ¿cierto? Entonces, digo que mi mercancía es de la Unión Europea y por eso va a pagar cero arancel, tengo que tener la prueba de origen según me lo exija el respectivo acuerdo. Segundo,
documentos relativos a las condiciones de expedición directa, tránsito y o transbordo. Recordemos que muchos acuerdos comerciales, creo que casi todos ellos, exigen que la mercancía para mantener origen sea despachada directamente desde el país de origen hasta el país de destino y que si pasó por un tercer país lo haga por razones logísticas de transporte y que en ese tercer país no haya sido objeto de ningún tipo de transformación y que además al pasar por ese tercer país lo haya hecho bajo control de la autoridad aduanera de aquel país. Pues a eso es lo que se refiere. Este pequeño párrafo dice, o las pruebas de expedición directa. Y finalmente, la certificación de origen no preferencial, cuando se requiera. Recordemos que en Colombia, desde hace 2 o 3 o 4 años, se creó también la certificación de origen no preferencial, que contrario a la certificación de origen preferencial, no es para acceder a un tratamiento arancelario preferencial, sino para evitar una medida de defensa comercial. Entonces, cuando la mercancía tiene, por ejemplo, un antidumping o unos derechos compensatorios o una salvaguardia, que recuerden que estas medidas siempre se ponen para países específicos, si la resolución que determinó esa medida de defensa comercial así lo exige, voy a estar obligado a presentar un certificado de origen no preferencial para demostrar que mi mercancía es originaria de un país distinto al que tiene la medida de defensa comercial. Entonces, un ejemplo inventado, si hay salvaguardia para las vajillas provenientes de China y mis vajillas son provenientes, no, originarias de China y mis vajillas son originarias de Alemania, por ejemplo, yo debo, con un certificado de origen no preferencial, demostrar que esas mercancías son de origen alemán y no de origen chino. Y si no demuestro que son de origen alemán, me van a aplicar la medida de salvaguardia como si fueran chinas. Entonces, repito, aunque este numeral cuarto no es nuevo en el 360, pues quería detenerme un poquito en él. Hay que tener también certificado de sanidad y cualquier documento exigido por normas especiales, lista de empaque cuando iré lugar a ella, mandato cuando se actúa a través de una agencia de aduanas y no se le endosa el documento de transporte, declaración andina del valor y los documentos justificativos de la declaración andina del valor, es decir, todos los documentos que soporten el valor que se está declarando. Y aquí, en el numeral 9, sí hay una pequeña modificación, porque este numeral 9 hablaba de otro documento que ya no será exigible, y acá lo que se agregó fue como documento exigible, la copia de la declaración de exportación o el documento que acredite la operación de exportación en las modalidades de reimportación en el mismo estado y reimportación por perfeccionamiento pasivo, en los términos establecidos en el decreto. Estos dos documentos, el documento, la declaración de exportación en estas dos modalidades era exigible desde antes, porque así estaba en los artículos del decreto que regulaban estas dos modificaciones, pero ya lo trajeron a este numeral 9 como obligación general, ¿cierto? También se deben tener las autorizaciones previas establecidas por la DIAN para la importación de determinadas mercancías, como por ejemplo cuando la DIAN dice, vía resolución, para importar maquinaria amarilla, usted tiene que estar registrado, pues tendría que acreditar ese registro. El documento de constitución del consorcio o unión temporal cuando el importador vaya a hacer un consorcio o una unión temporal. Este numeral 12 todavía no nos aplica. Y el 13, me voy a detener un momentico porque este numeral es nuevo, habla de los documentos establecidos expresamente en disposiciones aduaneras o en normas especiales reguladas por otras autoridades como soportes de la declaración de importación. Este numeral lo introdujo el decreto 360, para mí no era necesario porque este numeral estaba aquí cuando el numeral 5 decía documentos, aquellos otros documentos exigidos por normas especiales cuando hubiera lugar, pero parece que la autoridad aduanera consideró importante ponerlo más claro todavía y ojo que este numeral 13 es el que nos abre totalmente el abanico de los documentos que se deben tener al momento de la importación, documentos que pueden ser
de tipo aduanero o de normas que ni siquiera son aduaneras, como por ejemplo sería el caso de un certificado de homologación vehicular, un certificado que acredita una norma técnica, y ahí es donde, repito, se nos abre totalmente el espectro y no nos tenemos que quedar, pero los declarantes, las agencias de aduana, los importadores, no se pueden quedar pensando solamente en las normas aduaneras, sino que tienen que entrar a analizar cualquier norma que regule su actividad que de pronto exija para el momento de la importación algún documento específico para acreditar la importación. Repito, no es que esta obligación haya nacido con el 360, esa obligación siempre se tuvo, estaba para mí en el numeral 5, pero la DIAN se tomó el trabajo de ponerlo expresamente en este nuevo numeral 13. Se mantiene la obligación de que los documentos se deben obtener antes de la presentación de la declaración de importación, pero se hace también la salvedad de que cuando los documentos soporte sean electrónicos, la presentación se debe hacer antes de la presentación de la declaración de importación a través del servicio informático, sin que se requiera su impresión, aunque esto todavía no han acomodado la DIAN el sistema informático para que se permita la presentación de estos documentos electrónicos previamente. Se hace también la salvedad de que los documentos electrónicos deben conservarse en un medio de almacenamiento electrónico que permita garantizar su seguridad y conservarse por el término de 5 años, igual que se conservan los documentos físicos. Y también se trajo una pequeña modificación en el tema de lo que la gente conoce como desglose. ¿Qué es eso? Esa obligación que existía frente a cada declaración de importación, anotar en todos sus documentos soporte el número de la declaración de importación al que correspondía. Entonces, se presentaba la declaración de importación con aceptación y autorización número tal, y esos dos numeritos había que anotarlos en la factura, en la lista de empaque, en el certificado de origen, en el registro, etcétera, etcétera. Lo que hizo el 360 fue dejar esa obligación de ese desglose solamente para las declaraciones manuales, es decir, que ya en las declaraciones que se presenten común y corriente a través del sistema, ya no existe esa obligación de anotar el número de la declaración en cada documento soporte. Repito, quedó solamente para las manuales, pero también el 360 dijo que cuando la mercancía estuviera amparada en un registro, un registro o una licencia de importación, un certificado de origen, un documento de transporte, una factura comercial, sean objeto de despachos parciales, es decir, que frente a un documento soporte se utilice para varios despachos, en esos casos habría que dejar, así quedó la nueva obligación, en esos documentos soporte también el dato de la declaración de importación, y sabemos que los despachos parciales tienden a ser la regla general, es decir, uno tiene un certificado de origen y lo usa durante un año, tiene un registro de importación, lo usa durante 6 meses, entonces es muy normal que existan despachos parciales, y en los despachos parciales se mantuvo esa obligación de desglose, que quedó entonces para las manuales y para los despachos parciales. Y se mantiene, repito, la obligación de mantener los documentos soporte originales, dice la norma, durante 5 años, así que repito, aquello que algunos estaban ilusionando de que ya los documentos se podían recibir en PDF, etcétera, la norma es clarísima. Ya la DIAN se ocupó de emitir conceptos repitiendo eso. Hay que obtener originales, hay que conservar originales, y solamente los documentos que se puedan emitir electrónicamente se obtendrán electrónicamente y se conservarán electrónicamente. ¿Preguntas hasta ahí, Elizabeth?
Asumamos que no. Entonces, después de haber tocado el tema de los documentos, el decreto 360 nos toca el artículo 185, que el artículo 185 es el que nos habla de la autorización del levante. Recordemos que este artículo tiene más o menos 10 numerales, donde en los 3 primeros numerales nos habla de que yo obtendré levante cuando el sistema informático así lo determine, es decir, el levante automático, y también que obtendré levante cuando realizado una inspección aduanera física o documental se encuentre que todo está correcto y el funcionario aduanero me otorgue el levante, ¿cierto? Eso, los 3 primeros numerales de este artículo que no los tocaron son los que hablan del levante que digamos sin inconvenientes. Del numeral cuarto en adelante, este artículo ya dice, ya se refiere a los casos en que puedo tener algún tipo de controversia dentro del proceso de importación y dice entonces en cada numeral, dependiendo de la controversia, dependiendo del problema que me encuentre en la declaración de importación, qué debo hacer o qué puedo hacer para subsanarlo y obtener levante. Y el primer artículo y el primer numeral que tocaron es el numeral cuarto, que es el que tiene que ver básicamente con la descripción de la mercancía, que dice que obtendré levante cuando practicada inspección aduanera se advierta descripción errada o incompleta de la mercancía, siempre y cuando no conlleve a que se trate de mercancía diferente y el declarante, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la práctica de la diligencia, solicite el levante con declaración de legalización sin liquidación ni pago por concepto de rescate. ¿Dónde está aquí la modificación? En que la norma original decía errores u omisiones en la marca o se advierta descripción parcial. Y entonces uno leía la norma y decía, pero un error u omisión en la marca no será también descripción parcial. Eso entendíamos todos, pero como el legislador había hecho esa diferencia, se empezaron a presentar problemas. Entonces, para evitar esas discusiones, en el 360, repito, se eliminó esa mención expresa de la marca y se dice descripción errada o incompleta de la mercancía, entendiendo que un error en la marca o una omisión en la marca, pues queda dentro de esta definición de descripción errada o incompleta. Se mantiene aquello de que este error que me permite subsanarlo mediante una legalización sin pago de rescate es siempre y cuando no se trate de mercancía diferente y por definición mercancía diferente es cuando cambia la naturaleza de la mercancía. Y los ejemplos que trae el mismo decreto, la misma resolución son si yo cosas como si yo declaro camisa azul y resulta que la camisa es verde, sigue siendo una camisa, no cambia la naturaleza y por ende sería una descripción errada o incompleta. Si por el contrario yo digo camisa azul y resulta que lo que estoy importando son pantalones, ahí sí cambia la naturaleza de la mercancía y ahí ya estaríamos hablando de mercancía diferente cuyo tratamiento será distinto, ¿cierto? Entonces, en estos casos de descripción errada o incompleta, si lo detectan en el proceso de inspección aduanera, tengo 5 días hábiles para subsanarlo presentando una declaración de legalización sin pagar ningún tipo de rescate. Y esto mismo, de tener los 5 días para subsanar con legalización sin pago de rescate, aplica cuando me detecten errores o omisiones en la serie, siempre y cuando analizando integralmente toda la información se determine que esa mercancía no es diferente. Elizabeth, ¿hay preguntas? No, señor. Ok, perfecto. Otro numeral que tocó el decreto 360 es el numeral 5, que es el que tiene que ver con el valor de la mercancía, con las controversias de valor. Este numeral 5 se mantiene en su esencia igual, no nos vamos a detener en él porque estamos hablando solamente de las novedades, y se mantiene en que si el funcionario aduanero
considera que el valor declarado es bajo, dependiendo de por qué considere que es bajo, pues yo tengo varias opciones, que una es acreditar que mi valor es correcto, otra es establecer una garantía para que me otorgue levante y irme a un control posterior, o eventualmente corregir la declaración pagando los mayores tributos. Eso se mantiene igual. La diferencia o la novedad con el decreto 360 es que se adicionaron un par de incisos que hablan de la doble facturación. Y acá obviamente me va a detener un poquito, porque el tema de la doble facturación, digamos que se puede dar por dos circunstancias. Una, lamentablemente hay que decirlo, pues hay gente que de pronto compra una mercancía, su proveedor del exterior le emite la factura y por cualquier motivo se les ocurre en Colombia fabricar una factura para reemplazar esa factura original. Eso muchas veces ocurre y la autoridad aduanera puede detectar. Pero otras veces ocurre algo muy distinto, y es que el mismo proveedor del exterior, por cualquier motivo, emite inicialmente una factura y posteriormente emite otra factura reemplazando esa factura inicial. Después de despachar la mercancía, se dan cuenta que habían cometido un error, que el Incoterm estaba equivocado, que habían incluido mercancías que al fin no despacharon, cualquier cosa, ¿cierto? Y es relativamente usual que los proveedores emitan una segunda factura y es también relativamente usual que la aduana lo detecte. Muchas veces ocurre, por ejemplo, que hacen un tránsito aduanero o un transporte multimodal con X factura y después, al momento de la importación, presentan una factura distinta. En esos casos, la DIAN siempre ha considerado que se incurre en causal de aprehensión y decomiso, y simple porque dice no puede haber dos documentos, dos facturas frente a una misma mercancía y procede a la aprehensión y decomiso. Se tomó el legislador aduanero el trabajo también de incluir este par de incisos donde fíjense que dan tratamiento distinto cuando se detecta en el proceso de importación doble facturación dependiendo de la fecha de las facturas. Entonces dice, primero, cuando se encuentre doble facturación mediante el hallazgo de otra u otras facturas con las mismas características de proveedor y numeración y con fecha diferente de la presentada como documento soporte para la misma mercancía y la misma operación de comercio, pero con alteración del precio o de cualquiera de los elementos determinantes del precio de la mercancía, el declarante solo podrá constituir una garantía de conformidad con lo que para el efecto establezca la DIAN en sus resoluciones. Entonces, si me encuentran dos facturas para la misma mercancía, mismo proveedor, misma mercancía, distintos precios, pero fecha diferente, en ese caso entonces ya no me van a aprender, sino que me van a exigir constituir una garantía para obtener levante y en el control posterior ya podré justificar adecuadamente porque hay una segunda factura, pues tendremos que mostrar que el proveedor del exterior anuló la primera factura, tendremos que tener todas las certificaciones, todos los comprobantes. Pero al menos me permiten obtener levante siempre y cuando ambas facturas tengan fecha diferente. Si por el contrario, la factura cumple todas estas condiciones, pero tiene la misma fecha, le cambiaron la factura, pero mantuvieron la fecha, entonces en ese caso va a dar lugar a la causal de aprehensión y ahí sí no tendré forma de discutir o podré discutir el proceso de decomiso eventualmente, pero tener en cuenta que en este caso no se va a obtener levante. Entonces, muy importante y mucho cuidado con el tema de la doble facturación. Doctor, disculpe, Sí. lo interrumpo para una preguntita que tiene por acá la señora Sarit. ¿Por qué un error u omisión en el serial conlleva a que se trate de mercancía diferente? Lamentablemente, porque así lo definió el legislador. Y es un tema que yo he criticado mucho y muchos criticamos mucho, porque, a ver, y le voy a contar un ejemplo de un caso que estoy manejando.
son unas licuadoras que tienen en su número de serie más o menos 16 dígitos. En la mitad de esos 16 dígitos hay como 5 ceros. Y se tragaron un cero. O sea, quedó un número de serie de 15 dígitos en vez de 16, donde todos los números coinciden, simplemente falta un cero. ¿Qué dice la aduana? Mercancía diferente. ¿Qué piensa uno en su lógica? Es una licuadora. Se conoce la marca, se conoce la referencia, y el número es igualito, simplemente le falta un cero en la mitad. ¿Eso sería mercancía diferente? Pues según la definición de que cambia la naturaleza, no. Pero lamentablemente, el 1165, en sus artículos iniciales, donde están las definiciones, dijo, es mercancía diferente cuando cambia la naturaleza y también es mercancía diferente cuando hay error u omisión en el serial. Es para mí totalmente absurdo, pues la DIAN dice, no, es que el serial es fundamental, identifica la mercancía, un montón de cosas, lo cual puede ser cierto, pero uno tiene que pensar también que las cosas tienen que ser razonables y realmente, y por eso les contaba el ejemplo, el caso de las licuadoras, hay que mirar, habría que mirar error por error, a ver si efectivamente es mercancía diferente, porque, repito, para contestar concretamente la pregunta, ¿por qué se considera que en el error en serial implica mercancía diferente? Porque así lo dijo expresamente el artículo que define que es mercancía diferente, definición con la cual estoy totalmente en desacuerdo. Esa es la respuesta a su pregunta. Gracias, doctor. Bueno, después nos toca el numeral 6, que es el que habla desde siempre, pues desde la redacción inicial, de aquellos errores que eventualmente o que usualmente dan lugar a un menor pago de tributos, ¿cierto? Y es cuando en la inspección aduanera se detectan errores en subpartida arancelaria, tarifa, tasa de cambio, operación aritmética, tratamientos referenciales. Y en ese caso, lo que dice el artículo, que se permite que en los 5 días siguientes hábiles a la práctica de la diligencia se presente declaración de corrección subsanando estos errores, obviamente pagando mayores tributos si es que hay que pagar mayores tributos y sin pagar la sanción, y acá no hay ninguna novedad, esta parte de la norma se mantiene tal cual. Lo que pasa, este artículo siempre había dicho que este término de 5 días se convertiría en un término de 30 días hábiles cuando la corrección implicara acreditar mediante la presentación de documentos correspondientes el cumplimiento de restricciones legales o administrativas. Entonces, si yo, por ejemplo, había declarado una subpartida arancelaria que no tenía exigencia de licencia, por ejemplo, en la inspección me decían, no, es que tu subpartida no es esa, es esta otra. Debía corregir, pero resulta que esta nueva subpartida requería licencia. En ese caso, ese término de 5 días se me convertía en un término de 30 días porque tenía que salir a conseguir la licencia o el documento que constituyera restricción legal o administrativa, ¿cierto? Muy importante insistir en esto, en el sentido que la gente dice, entonces cada vez que yo no tenga licencia o cada vez que yo no tenga un INVIMA o un ICA, la suspensión será de 30 días. No, cuando no tienen documento soporte, porque no lo tienen y la subpartida es correcta, el término es de 5 días. Los 30 días solamente se dan cuando la corrección, por ejemplo, de subpartida es la que implique la necesidad de conseguir ese documento soporte. ¿Y en dónde está la novedad en el decreto 360? Que ya me agregaron que estos 30 días los tendré cuando deba presentar una prueba de origen en debida forma. Entonces, volvamos al ejemplo. Yo presenté una mercancía amparada por un certificado de origen por la subpartida X
el inspector me dice, su partida no es la X, sino la Y de pronto al ser su partida Y, no solamente tengo que corregir la declaración de importación, sino conseguir un nuevo certificado de origen, y en ese caso entonces ya tendré no 5 días, sino 30 días hábiles para ir a conseguir certificado de origen. Pero también este numeral sexto lo extendieron, lo adicionaron con todo un tema que tiene que ver también con lo que es origen, porque se dice que cuando se controvierta la clasificación arancelaria de una mercancía respecto de la cual el importador se haya acogido a un tratamiento arancelario preferencial, me combinan dos cosas, controversia de arancel con temas de origen, entonces se debe adelantar el procedimiento establecido en el acuerdo comercial correspondiente, que usualmente los acuerdos comerciales no establecen el procedimiento en estos casos, o algunos dicen, listo, en esos casos, entonces consulte aduana de destino, consulte a la aduana de origen, a ver si ese certificado de origen es válido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después dice este numeral sexto, ¿qué se hace cuando el acuerdo no establece un procedimiento para estos casos? Yo creo que es bastante complejo el procedimiento que estableció el decreto. ¿Qué dijo? Que si el acuerdo, ojo, estamos teniendo que una controversia de arancel, pero que además me está complicando el tema de la prueba de origen. Entonces dice, cuando el acuerdo no establezca procedimiento para discrepancias o controversias de clasificación, que repito, lo más usual es que no los traigan, ¿qué debe hacer el funcionario aduanero? Generar la controversia de clasificación arancelaria. Listo, señor, usted me declaró en su partida X, yo considero que es la Y por esto y por lo otro. Debe ser un funcionario aduanero solicitar pronunciamiento técnico a nivel central de la DIAN, y una vez determinada la subpartida arancelaria correcta por parte de la coordinación del servicio de arancel en el nivel central, el funcionario debe solicitar la verificación de origen de la mercancía en los casos en que el criterio de origen sea diferente o en que las condiciones de desgravación difieran o exista duda del origen de la mercancía. Entonces, fíjense, ¿qué va a hacer el funcionario? Él dice, usted me declaró su partida X, yo creo que es Y. Le manda los documentos al nivel central, a la coordinación de arancel, para que arancel establezca cuál es la subpartida correcta. Bueno, si arancel establece que la subpartida correcta es la que se había declarado, pues va a tener que otorgar levante. Pero si arancel establece que la subpartida correcta es distinta a la declarada y ese cambio de subpartida implica algún problema con el origen, que cambie el criterio de origen, o que la desgravación sea distinta, o que lo lleve a algún tipo de duda del origen de la mercancía, entonces debe solicitar verificación de origen. Y acá sí les cuento que este levante ya no se va a demorar ni 5 días ni 30 días, este levante se va a demorar meses y meses mientras se surte todo este procedimiento. Así que con eso hay que tener mucho cuidado cuando se va a solicitar un tratamiento aduanero preferencial en virtud de un acuerdo. Hay que revisar el triple, la clasificación arancelaria, para no ir a tener este tipo de problemas, porque repito, esto puede llevar a una suspensión del levante por meses y meses. ¿Hay preguntas hasta ahí para no saltarnos este numeral, Elizabeth? Sí, señor. Pregunta la señora Eliana Vasco. ¿Un proveedor que me vende en términos CPT me puede despachar con una factura pro forma? Porque al momento del despacho no tiene todos los gastos para emitirme la factura definitiva y posteriormente, previo a la llegada de la mercancía, me envía la factura comercial. Pero es una pregunta, no. Sí, señor, la tiene relacionada como pregunta. Ah, bueno. O sea, si es O sea, posible como que le despache la mercancía con la factura pro forma. ok, listo, perfecto. Sí, no. Él le puede despachar con lo que quiera. Y esa factura pro forma le servirá para a él de pronto sustentar su exportación, a usted le servirá para hacer
asegurar la mercancía, le servirá de pronto la factura pro forma, y eso es importante, para sustentar su operación de tránsito o su operación de transporte multimodal. Y eso sí, al momento de ir a presentar la declaración de importación, obligatoriamente tiene que tener la factura definitiva. ¿Listo? Entonces, o sea, lo que usted me plantea, si es viable, y de hecho, pues aprovecho y lo cuento, también he conocido casos donde la factura pro forma era distinta a la definitiva, pues, pero como era pro forma, ahí sí la aduana se abstuvo de ordenar la presión y decomiso porque decía, no, aquella era una pro forma que no es finalmente un documento de tipo aduanero. Entonces, la respuesta es sí le puede despachar con la factura pro forma. Usted incluso puede hacer el tránsito y el OTM si es del caso con la factura pro forma, pero al presentar la declaración de importación ya tiene que tener la factura definitiva. Y repito, la factura definitiva no tiene que coincidir con la pro forma. ¿Más preguntas sobre ese numeral? Gracias, doctor. No, solamente teníamos esta inquietud. Ok. Y el numeral 7 se refiere, desde el texto original, a los problemas con documentos soporte. Entonces dice, cuando practicada inspección aduanera física documental, se establezca la falta de un documento soporte, simplemente no lo tengo, o que el documento soporte no reúne requisitos legales, una factura que no tiene los requisitos que establece la norma, una certificación del seguro que no tiene requisitos, es decir, hay que ver documento por documento, o se establece que el documento no estaba vigente al momento de la presentación de la declaración, son tres circunstancias distintas, y para obtener el levante, el declarante en los 5 días siguientes a la inspección los acredita en debida forma. Hasta acá no hay novedades, sí, la norma siempre había dicho esto. Se le agrega un pequeño inciso que dice, cuando se trate de declaraciones anticipadas voluntarias, no se causará sanción alguna durante la diligencia de inspección. ¿Cuál es el cuento? La política actual de la aduana colombiana, siguiendo lo que dice la OMC y lo que dice la OMA, es alentar a la gente a que presente declaraciones anticipadas voluntarias, porque eso agiliza, porque eso facilita, etcétera, etcétera. Por eso arrancó por quitarles el término máximo, por quitarles el término mínimo de presentación, pero les está dando como algunos beneficios adicionales, y es que si yo presenté la declaración anticipada voluntaria, porque yo quise, no es de las obligatorias, y resulta que al momento de la inspección me detectan o que no tengo un documento soporte, o que el documento estaba vencido al momento de la presentación, o que no reunía requisitos legales, lo puedo acreditar en los 5 días, pero no tendré que pagar sanción. Obviamente, según esto, cualquier otra persona que presente una declaración común y corriente, si le encuentra o que le faltaba documento soporte, o que no estaba vigente, o que no tenía requisitos, no reunía requisitos legales, tendrá que pagar sanción. Entonces, este beneficio queda solamente, el de no pagar sanción, para los que presentan declaración anticipada voluntaria. Después, nos tocan también el numeral octavo, que es el que tiene que ver específicamente con problemas de origen al momento de la inspección aduanera, que quedó redactado de tal manera que cuando en la inspección aduanera me detectan que me acogí un tratamiento aduanero preferencial y no presento la prueba de origen, dije Unión Europea, cero arancel, certificado de origen, por ningún lado, o presento la prueba de origen, pero no reúne requisitos legales. Hay que ver cada acuerdo comercial, qué requisitos le pone a su prueba de origen. O tengo la prueba de origen y tiene errores, o como les comentaba, no se cumple, dependiendo del acuerdo, con las condiciones de expedición directa, tránsito y o transbordo. Y en los 5 días hábiles siguientes a esa inspección aduanera, acredito los documentos en debida forma según lo establezca cada acuerdo comercial, porque yo en esto soy muy insistente, el tema de origen depende de cada acuerdo comercial.
entonces acredito el documento en debida forma, de acuerdo con lo establecido en el respectivo acuerdo comercial, o renuncio al tratamiento preferencial, corrigiendo la declaración de importación y liquidando los tributos aduaneros de acuerdo con, pues, con la tarifa de tercer país. Y la ventaja es que si hago esto dentro del proceso de inspección, dentro de los 5 días siguientes, pago tributos, pero no pago sanción. Pero también en estos casos de estas controversias por origen, puedo constituir una garantía para asegurarle a la aduana pues, que me otorgue levante, que me llevo mi mercancía y que posteriormente, dependiendo del término que diga cada acuerdo, voy a presentar los documentos del origen en debida forma o si no, voy a pagar los tributos aduaneros que correspondan, las sanciones y los intereses. Y se mantiene la salvedad en este numeral octavo que cuando la prueba de origen ofrezca dudas a la autoridad aduanera respecto de su autenticidad y o sobre el origen de las mercancías, que ya son cosas distintas, es decir, la aduana no piensa que el certificado de origen tiene algún tipo de error, sino que piensa que ese certificado de origen no es auténtico, o también duda sobre el verdadero origen de las mercancías, dice, hombre, usted me está presentando un certificado de origen diciendo que estas prendas son originales de Alemania, pero para mí, dice la aduana, parecen chinas, o sea, ya dudas sobre el verdadero origen de las mercancías. Ahí va a aplicar lo que diga cada acuerdo comercial de cómo se manejan esas controversias, pero le van a exigir al importador que presente garantía que asegure que el certificado de origen es auténtico y que cumple esa mercancía con las respectivas normas de origen y que si no, va a pagar los tributos, las sanciones y los intereses que correspondan. Y se agrega un inciso muy importante en este numeral 8 que dice que en ningún caso los errores meramente formales o de diligenciamiento de la prueba de origen darán lugar al desconocimiento del carácter originario de la mercancía. Es muy importante este inciso porque obviamente lo que importa cuando alguien se está acogiendo a un tratamiento preferencial es que la mercancía realmente sea originaria del país que se dice. Entonces de pronto un error menor en un certificado de origen, están diciendo no dará lugar a que se desconozca el origen. Obviamente la discusión de aquí en adelante va a ser frente a la autoridad aduanera, que considera la autoridad aduanera que son errores meramente formales o de diligenciamiento, ¿cierto? Pienso en cosas que me han consultado en estos días. Se equivocó el proveedor al poner en el certificado de origen el número de la factura, la fecha de la factura comercial, pero la factura comercial está. Entonces uno diría, ese es un error de diligenciamiento del certificado de origen que no debe dar lugar a que desconozcan origen. Alguien pregunta, me pusieron un criterio de origen que no era el adecuado. Ahí uno pensaría, no, es que el criterio de origen es fundamental para determinar si la mercancía es originaria o no, y de pronto ya no sería tan formal. O sea, les cuento estos dos ejemplos para que entendamos que se estableció expresamente que los errores que sean simplemente formales o de diligenciamiento en la prueba de origen no van a dar lugar al desconocimiento del origen, pero vamos a tener de aquí en adelante las discusiones de cuáles errores se considerarán formales y cuáles no. Y después tenemos el numeral 9, que también se estableció se le insertó una pequeña novedad. Este numeral 9, en su texto original, hablaba de aquellos casos en que en la inspección aduanera me detectaban que yo había mercancías en mayor cantidad, sobrantes o en exceso frente a lo declarado. Entonces, por ejemplo, yo había declarado que traía 1000 celulares y me encontraban 1500. En esos casos, estoy hablando todavía del texto original de la norma,
En esos casos me otorgaban levante siempre y cuando toda esa mercancía, es decir, los 1.500 celulares, estuvieron soportados en la factura comercial y en los demás documentos de soporte de la operación comercial, que además estuvieran debidamente descritos en la declaración y además se hubieran liquidado y pagado la totalidad de los tributos aduaneros. Esto era un evento muy poco frecuente, ¿cierto? Porque fíjense que era que yo me había equivocado en la cantidad declarada, pero a pesar de haberme equivocado en la cantidad declarada, la cantidad estaba buena en los documentos soporte y le había pagado tributos a toda la cantidad. Era un caso pues un poco excepcional. Yo conocí solamente uno que se generó fue por un error de conversión de una unidad comercial, donde efectivamente en la casilla de cantidad había X cantidad, en la realidad había más cantidad, pero se habían pagado todos los tributos y toda la mercancía estaba amparada. Lo que agregó el decreto 360 es cuando se detecten errores u omisiones en la descripción respecto de las consignadas en el documento de transporte. Aquí lo que está haciendo el legislador aduanero es como acoger algún planteamiento de que por muchos años ha tenido el Consejo de Estado que dice, hombre, si el proveedor se equivoca o describe mal la mercancía en el documento de transporte, pero en la declaración de importación la describen bien, entendamos que ese error del documento de transporte se subsanó, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si el proveedor me describe mal la mercancía en el documento de transporte y la DIAN lo detecta al momento de la llegada de la mercancía, seguramente me van a prender y decomisar la mercancía. Si yo como declarante hago preinspección de la mercancía y detecto eso y lo informo, podré legalizar la mercancía sin pago de rescate. Pero si no ocurre ni lo uno ni lo otro, nadie se da cuenta del error y declaro la mercancía y la declaro bien, entonces, y en la inspección aduanera el inspector dice, pero venga, el de documento de transporte, la descripción es, pensemos, la descripción del documento de transporte es zapatos y la mercancía realmente son pantalones, pero usted me declaró pantalones y me los declaró todos y me le pagó todos los tributos, entonces en ese caso se va a entender como es subsanada esa deficiencia en la descripción del documento de transporte y la mercancía va a obtener levante, se va a entender declarada, se va a entender presentada y repito, se va a subsanar esa deficiencia en la descripción del documento de transporte. O sea, esa es la novedad que trajo el decreto 360. Solamente lo que tiene que ver con la descripción deficiente en el documento de transporte. Y el 360 agregó un numeral, que es el numeral 10. Este numeral no estaba en el texto original del decreto 1165 y dice este nuevo numeral que se obtendrá levante cuando se establezca la falta de la certificación de origen no preferencial o que la misma no reúne los requisitos legales, el declarante la subsana acreditando la certificación de origen no preferencial en debida forma o corrigiendo la declaración presentada, liquidando los tributos aduaneros que corresponda en los 5 días siguientes a la inspección sin que se cause sanción alguna. Entonces alguien preguntará, pero entonces ¿qué pasaba antes si yo no tenía certificado? O sea, si yo estaba obligado a tener certificado de origen no preferencial y no lo tenía. Pues me tomaba seguramente por el numeral que hablaba de no tener un documento soporte, que es el que repasamos hace un segundito. Ya hay un numeral específico para la certificación de origen no preferencial. Repito, esta es la que hay que tener cuando la mercancía está sujeta a algún tipo de medida de defensa comercial, antidoping, compensatorio, salvaguardia, y la obligación de tener certificación de origen no preferencial no es general para todas las medidas de salvaguardia, sino cuando la respectiva resolución en que se haya determinado la medida de defensa comercial establezca la obligatoriedad de tener certificado de origen no preferencial, que eso lo están haciendo en los actos, en las medidas de defensa comercial que se han dictado en los últimos 2 o 3 años. Anteriormente no existía. Ojo que entonces, si estoy obligado a tener certificación de origen no preferencial y no la tengo,
tengo dos opciones: acreditarla en los 5 días siguientes a la inspección o pagar los tributos que correspondan. Y ojo que, como les digo, los tributos que correspondan, como generalmente son antidumping o compensatorios o salvaguardia, tienden a ser bastante cuantiosos, bastante altos, así que en estos casos es mejor tener la posibilidad de acreditar el respectivo certificado de origen no preferencial. Bueno, de acá terminaríamos con el artículo 185, que son las controversias pues, en el proceso de importación. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Elizabeth? Sí, señor. Tenemos una pregunta de la señora Sarit. Por ejemplo, en cuanto a documentos soportes, si se presenta una declaración de valor y contiene errores en una inspección, ¿podría aplicar la sanción? Sí, pero eso lo vamos a ver el jueves cuando hablemos del sancionatorio, porque específicamente para la declaración del valor se estableció una sanción cuando hay errores de diligenciamiento, pero cuando tales errores afecten la aplicación de la técnica de valoración. Entonces, la respuesta, perdón, es si hay sanción, pero cuando ese error afecte la técnica de evaluación aduanera. No sería cualquier error de forma como ocurría muy antiguamente, como cuando el certificado de origen se ponía mal un teléfono o un nombre o cualquier cosa de esa. No, solamente cuando el error implique afectar la técnica de valoración. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Ya no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, ya obtuvimos levante y la novedad que trae el 360, el 1175 decía, autorizado el levante por la autoridad aduanera, el servicio informático electrónico permitirá la impresión de la declaración de importación y que el declarante debería coger esa impresión de la declaración de importación y llevarla físicamente al depósito donde estuviera la mercancía para retirarla. Se modificó esto en el sentido de que ya dice que el sistema permitirá la visualización y que el declarante o la persona autorizada para retirar la mercancía la debe presentar de manera virtual. Entonces ya no hay que llevar físicamente una impresión de la declaración de importación, sino que se llevará en un celular, en una tablet, en un computador, para mostrársela al depósito y que el depósito con eso proceda a la entrega de la mercancía, ¿cierto? Es un poquito, son pequeños pasitos hacia la virtualidad, pues, del trámite aduanero. ¿Qué más novedades tenemos? Se modificó el artículo que habla de las declaraciones que no producen efectos. Se mantiene aquello que no produce efectos la declaración cuando no tenga levante, también que no produce efectos la declaración cuando modifique la declaración de corrección, cuando modifique la cantidad de la mercancía, subsane la omisión total o parcial de descripción, o lo modifica amparando mercancías diferentes, o cuando se liquide un menor valor a pagar por concepto de tributos aduaneros, salvo en este caso de que se obtenga autorización, que esto lo hablamos la semana pasada, se obtenga autorización de la DIAN para corregir la declaración cuando quiero liquidar menores tributos y todavía no los he pagado. Recordemos que este último inciso beneficia a los UAPs, a los ALTEX y ya beneficia también a los usuarios de trámite simplificado y a los OEA, pero la novedad está en el numeral segundo, que dice que no produce efectos la declaración anticipada obligatoria, porque recordemos que ya la voluntaria no tiene ni término máximo ni mínimo, y recordemos que la obligatoria solamente tiene término mínimo, ya no tiene término máximo. Entonces no produce efecto la declaración anticipada obligatoria cuando no se presente en los términos que dice el decreto, es decir, 5 días antes, o si son trayectos cortos, un día antes, o si es terrestre, un día antes, salvo que se presente voluntariamente
la declaración correspondiente, cancelando la sanción prevista en el numeral 2.6 del artículo 615, que fue el que les hablé hace un rato, pues que dejó la sanción en el 1%, máximo 300 VTs. Entonces, si yo estoy obligado a presentar declaración anticipada obligatoria y no la presento, o la presento con una antelación inferior a la que me corresponde, esta declaración no produce efectos, pero si la presento sin sanción, pero si pago la sanción, sí produce efectos. O sea, el mensaje es muy claro. Cuando no cumplo con la anticipada obligatoria, lo que tengo que hacer para evitar que me aprendan o me decomisen la mercancía es pagar de los tributos, obviamente, la sanción correspondiente. Porque cuando no pago la sanción, la declaración no produce efectos, la mercancía no se entiende amparada y va a ser sujeta de aprehensión y decomiso. Bueno, ¿qué más novedades encontramos en el decreto 360? El tema de la importación de muestras sin valor comercial. En el decreto 1165, desde su texto original, nos había definido las muestras sin valor comercial, diciendo que se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercancías declaradas como tales cuyo valor FOB total no sobrepase el monto que señale la DIAN. Dijo que la DIAN podía establecer condiciones y requisitos para el ingreso de mercancías como muestra sin valor comercial, y también trajo la salvedad, repito, esto es 1165, texto original. También dijo que para la importación de las muestras sin valor comercial no se requerirá registro o licencia de importación, salvo que por su estado de naturaleza requieran el cumplimiento de vistos buenos o requisitos que conlleven a la obtención de licencias o registro de importación, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional. Entonces, el 1165, y este texto venía desde un decreto del 2007 más o menos, decía, van a ser muestras sin valor comercial aquellas que no se superen el valor que la DIAN señale, y la DIAN nunca lo había hecho, entonces no había un monto para efectos de determinar que eran muestras sin valor comercial en las importaciones. El artículo 83 de la resolución 39 de este año vino a regular finalmente qué se entiende por muestras sin valor comercial, y dijo que son aquellas mercancías cuyo valor FOB no supere los $5.000 americanos, siempre que no se superen las 10 unidades por ítem, tomando en cuenta la unidad de medida de la subpartida específica del arancel de aduanas que corresponda, y que no estén destinadas a la venta y que cumplan con unas condiciones que ya veremos. Entonces, primer requisito para poder importar muestras sin valor comercial. Primero, que lo que estoy importando no valga más de $5.000. Y segundo, que no traiga más de 10 unidades, dependiendo de la unidad comercial que me exijan para esa subpartida. Entonces, si la unidad comercial es unidad, no puede traer más de 10 ítems. Pero si la unidad comercial es litros, no podré traer más de 10 litros. Y si la unidad comercial es metro cuadrado, no podré traer más de 10 metros cuadrados. Repito, depende de la exigencia que para esa subpartida me tengan en unidad comercial. Además de cumplir estas condiciones, no pueden estar destinadas para la venta, y hay que cumplir dos requisitos: que estén claramente identificadas como muestras sin valor comercial, o que se demuestre que la mercancía no será destinada para la venta. Entonces tendría que ser que, por ejemplo, traigo, ¿qué veo por acá? Unos teléfonos para unos ensayos, entonces tendrían que venir marcados como muestras sin valor comercial, y o que se demuestre que no será destinada para la venta. Pues ya es un tema probatorio un poco más complejo, tendré que mostrar contratos o la certificación del proveedor o certificación mía como importador que indique por qué traigo esto como muestra. Y el segundo requisito es que esa mercancía sea importada para ser utilizada en estudios de mercado, investigación, desarrollo, pruebas de laboratorio, ensayos o obtención de documentos de control previo u otros requisitos similares. Entonces, fíjense que para la muestra de valor comercial hay el requisito de valor, de cantidad
de aspecto, si se quiere, o sea, que estén marcadas, y también de destinación, porque las muestras no son para venta, sino que son para hacer estudios de mercado, investigación, desarrollo, etcétera, etcétera. Dice la norma que el importador debe presentar la declaración de importación con los documentos soporte que correspondan. Ojo que, y ya lo vimos en la definición, si mi muestra, si lo que estoy importando requiere antinarcóticos, tendré que tener mi documento de antinarcóticos, por ejemplo, y que si como resultado del control aduanero se determina que las mercancías no cumplen con las condiciones para hacer muestra en valor comercial, debo corregir la declaración ordinaria sin perjuicio de pagar intereses y sanciones al primer lugar, lo cual a mí me genera un poquito de confusión, porque las muestras en valor comercial están reguladas en el decreto 1165 dentro del capítulo de la importación ordinaria. O sea, finalmente en Colombia, contrario, o sea, lo que pasa es que el convenio de Kioto, por ejemplo, dice, las muestras en valor comercial no deberían pagar tributos. Ahí sí es mucho más importante la figura de las muestras. Pero en Colombia, las muestras en valor comercial pagan tributos, son una importación ordinaria, simplemente lo que tienen es la calidad especial de que se consideran no reembolsables. Entonces, yo pienso, y esto ya no lo dirá la práctica porque esta es una norma muy nueva, que si yo declaro algo como muestra en valor comercial y la aduana me dice no, esto no cumple las condiciones, sigue siendo una importación ordinaria, ya le pagué tributos, así que no veo por qué tendría que haber una corrección y mucho menos intereses y sanciones porque, repito, los tributos ya están pagados. Pero, insisto, un poquito la mecánica y la operativa para estas muestras, al menos ya están definidas, después de no sé cuántos años en definirlas, ya se sabe su monto, ya se saben sus condiciones, ya la mecánica en la práctica nos irá dando cuando lo vayamos presentando y la posición que asuma la autoridad aduanera frente a estas muestras. Y se mantiene también dentro del tema de las muestras lo del material publicitario, que esto sí venía regulado desde una modificación que se hizo hace unos años a la resolución 4240 del 2000, que es la reglamentaria del decreto 2685, donde se permite importar como muestra de valor comercial el material publicitario, que es el que ingresa al país de manera ocasional para las ferias, exposiciones, para promocionar mercancías, donde también se exige que su misma presentación los descalifique para la venta, que su cantidad no refleje intención alguna de carácter comercial. Para el material publicitario no nos hablan de 10, simplemente queda en términos generales que su cantidad no refleje intención de carácter comercial y que su valor FOB, acá sí se mantiene, no exceda de $5.000. Entonces, al momento de importar muestra en valor comercial y o material publicitario, habrá que determinar claramente si porque es un tema un poquito gris la diferencia entre uno y otro. De hecho, hay un concepto de la DIAN de hace unos años tratando de explicar eso. Entonces tendremos que definir si es una pura muestra de valor comercial o si es material publicitario para ver el manejo del uno o del otro. ¿Preguntas hasta ahí, Elizabeth? No, señor, hasta el momento no hay pregunta. Bueno, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, nos quedan media horita todavía. El 360 nos tocó también la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. Esta modalidad estaba pues inicialmente desde el 1165 y permite importar bienes de capital, partes y repuestos, suspendiendo los tributos aduaneros, pero con un plazo muy corto, en mi criterio, que es un plazo no superior a 6 meses, que podía ser prorrogado por otros 6 meses, y básicamente lo que permite esta modalidad es extraer bienes de capital para repararlos en Colombia, mejorarlos y volverlos a exportar. Es una modalidad que lo que permite es vender servicios. Lo que pasa, siempre se criticó que para cierto tipo de bienes estos 6 meses podían ser muy cortos y siempre se daba el ejemplo típico de que
que Colombia tuviera, que la tiene, la posibilidad de reparar un transatlántico. Un transatlántico no se repara en 6 meses y ni siquiera en un año, y entonces la norma se había quedado muy corta. Lo que trajo el 360 es que ya se refiere expresamente a la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital frente a las aeronaves y embarcaciones marítimas o fluviales que se traigan para su reparación o acondicionamiento, y ahí sí, a estos 3 eventos les ampliaron el plazo a 3 años contados a partir de la obtención de levante en la declaración de importación. Entonces, un astillero ya podrá traer sin pago de tributos un transatlántico y tirarse 3 años reparándolo, reacondicionándolo, haciéndole lo que tenga que hacer, que incluso en el caso de estos transatlánticos, de estas aeronaves y estas naves marítimas o fluviales, se pueden autorizar plazos mayores a los 3 años, dependiendo de lo que se le muestre a la aduana que se necesita para arreglar ese bien. Y también se permite, y esto lo agregó el 360, traer partes y piezas que se incorporen en estas embarcaciones, incluso aquellas que se absorban por las mismas, es decir, no necesariamente van a ser materiales que van a quedar a la vista en la aeronave, sino que en la embarcación pueden ser incluso aceites, pinturas, otro tipo de bienes que van a quedar inmersos en el nuevo bien. O sea, entonces repito, la modificación que se hizo en la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital va a beneficiar, pues, no es una cosa muy general, pero sí va a beneficiar a aquellas empresas que presten servicio de mantenimiento, de reparación, de mejoramiento a aeronaves y a naves fluviales o marítimas. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor, no hay preguntas hasta el momento. Lo otro que modificó un poquito el decreto 360, y algo de esto les hablé la semana pasada, es lo que tiene que ver con la importación temporal para procesamiento industrial. Esta modalidad, que como les mencioné la semana pasada, inicialmente estaba reservada solamente para los Altex, después se le dio también a los UAPs y solamente ellos dos la tenían. Es, en términos muy simples, una especie de plan Vallejo. Es parecido al plan Vallejo, simplemente reservado para estos 2 usuarios, donde ellos podían importar con suspensión de tributos materias primas e insumos para someterlos a un proceso de transformación, procesamiento, manufactura industrial, para obtener bienes para la exportación y obviamente después exportar, ¿no es cierto? Por eso yo siempre lo asimilo un poquito al plan Vallejo. Simplemente tenía un usuario calificado que eran los UAPs y los Altex. Se diferenciaba del plan, o se diferencia del plan Vallejo, entre otras cosas, pero no solamente porque es para determinados usuarios, sino también porque estos usuarios tienen que tener un depósito privado para procesamiento industrial, donde van a almacenar estas materias primas e insumos, y porque el compromiso de exportación, primero, el término para exportar no está establecido de manera fija en la norma, sino que depende de la operación que vaya a hacer este usuario. La aduana le dice en su resolución de autorización, usted tendrá 6 meses, tendrá 1 año, tendrá 2 años para exportar. Y a los usuarios altamente exportadores, que fueron los primeros que tuvieron acceso a la figura, se les exigía exportar todo, el 100%, y a los usuarios aduaneros permanentes que les trajeron la figura posteriormente, les exigían exportar solamente el 30% de lo obtenido, y el 70% restante lo podían nacionalizar o lo pueden nacionalizar. ¿Dónde está la modificación? Como esta figura ya se le está trayendo también a los operadores económicos autorizados y a los usuarios de trámite simplificado, entonces se mantiene básicamente la reglamentación tal cual la teníamos, simplemente
hacen mención de el operador económico autorizado tipo importador-exportador y los beneficiarios de la condición de usuario no contablemente simplificado, donde estos vienen a reemplazar a los UAPs y a los ALTES en la importación temporal para procesamiento industrial, pero de resto la figura se mantiene en las mismas condiciones, donde los exportadores, es decir, por ejemplo, el OEA que sea exportador, queda obligado a exportar la totalidad de los bienes que obtenga, pero si el OEA es importador, entonces lo toman como tomaban el UAP antes, donde solamente tendrá que exportar el 30% de los bienes obtenidos y el 70% restante lo podrá nacionalizar. Y recordemos que algo de esto hablamos la semana pasada, a los importadores que incumplan sus obligaciones de exportación, etcétera, etcétera, tendrán unas sanciones, pero si es un usuario aduanero contablemente simplificado, le va a conllevar la pérdida de la autorización. Pues yo les decía la semana pasada, yo siendo UTS lo pensaría antes de utilizar esta figura porque la puedo perder con mucha facilidad. Y se mantiene la obligación que tenían los ALTEX, y es de presentarle a la aduana periódicamente, bimestralmente, un informe de las operaciones que han venido desarrollando, es decir, que han importado durante el bimestre, que exportaron, qué declaración de importación presentaron, qué declaración de exportación presentaron y qué saldos tienen de materias primas, de insumos y qué saldos tienen de o inventarios tienen de bienes en proceso y de bienes terminados. Repito, la reglamentación está igual, estaba originalmente en el 1165, simplemente nos reemplazan a los ALTEX con los operadores económicos autorizados exportadores y nos reemplazan a los UAP con los usuarios operadores económicos autorizados importadores y con los UTS. Se mantiene también la obligación para los exportadores de contratar una firma de auditoría que certifique ante la DIAN todas estas operaciones. Bueno, ¿preguntas hasta ahí, Elizabeth? No, señor, todavía no tenemos preguntas. Bueno, entonces vamos a entrar en la recta final para hablar un poquito de la declaración de legalización, porque aquí hubo algunas pequeñas modificaciones que vale la pena mencionar. Recordemos pues que el decreto 1165 nos regula la figura de la legalización, que es aquellos casos donde se incumplió con alguna obligación de tipo aduanero que da lugar a la eventual aprehensión y decomiso de la mercancía, donde esto se puede subsanar mediante la presentación de una declaración de legalización que, dependiendo de las circunstancias, me implicará un pago de rescate mayor o menor. Y yo siempre cuento la historia, o sea, cuando empezamos con el 2685, el rescate era muy simple, era el 20, el 50 y el 75, pero para beneficio de los importadores, el legislador aduanero ha traído como otras figuras de rescate. Recordemos que el rescate es esa suma adicional que se paga para salvar la mercancía y dependiendo del motivo que esté dando lugar a la posible aprehensión y decomiso, el rescate, ya tenemos una tabla bastante compleja de rescates, que es la que toca este artículo, y aquí es donde encontramos algunas pequeñas modificaciones. Arranco en el numeral 2, porque el numeral 1 no lo tocaron, el numeral 1 simplemente habla de que cuando la mercancía entró en término de abandono por haberse vencido el término de almacenamiento, habrá un mes para rescatarla, pagando además de los tributos, un rescate del 10%. Ahí no hubo ninguna modificación. Las modificaciones arrancan en el numeral 2, que es el que habla de otras legalizaciones con pago de rescate, y la primera tiene que ver con la descripción errada o incompleta. Recordemos que hace un momento hablamos de eso cuando hablábamos del proceso de inspección, que antes la norma hablaba de descripción parcial o incompleta, que para mí es exactamente lo mismo.
Ahora ya se habla de descripción errada o incompleta, es decir, o me equivoqué en la descripción, la puse mal, o me faltan datos de la descripción, entonces me dice, y acá ya salgamos del proceso de inspección que vimos hace un rato, ¿cierto? Acá supongamos que la mercancía ya obtuvo levante por cualquier motivo, y entonces dice que cuando la declaración de legalización se presente voluntariamente, sin intervención de la autoridad aduanera, es decir, soy yo como importador el que me doy cuenta y yo mismo decido legalizar y pretendo subsanar descripción errada e incompleta que no conlleve a que sea mercancía diferente, tal como lo definimos hace un rato, debo pagar de los tributos que correspondan, si es que hay tributos pendientes, el 10% del valor en aduana de la mercancía por concepto de rescate, ¿cierto? Entonces, primera tarifa de rescate, descripción errada o incompleta, 10% del valor de la mercancía. Ojo, que este numeral no hacía referencia también en su redacción original a cuando la mercancía tenía marca y serial y el error o omisión se presentaba únicamente en la marca. Y lo que pasa, el decreto lo que pretende en este momento es tratar los errores en marca como simplemente descripción errada o incompleta y los errores en serial los eliminó de este inciso y los está tratando en un inciso por aparte. Por eso se eliminó también el inciso que hablaba de la legalización cuando presentaba voluntariamente para subsanar errores en marca y o serial, donde a mí me ponen a pagar el 15%, repito, porque ya el error en marca me lo tratan acá y el error en serial me lo van a tratar por aparte. Después me dicen que cuando voy a presentar declaración de legalización con posterioridad al levante de la mercancía de manera voluntaria, sin intervención de la autoridad aduanera, para subsanar descripción errada o incompleta, que es lo mismo que estamos viendo, pero que esta descripción errada o incompleta genere el pago de unos menores tributos aduaneros o la violación de una restricción legal o administrativa, ahí el rescate ya no va a ser del 10%, sino del 15%, pues fuera que tengo que pagar los mayores tributos o acreditar la restricción legal o administrativa. Un ejemplo muy inventado, pero que da claridad sobre qué es esto, es cuando cometo un error en descripción que implique que me salté una restricción legal o administrativa. Pensemos, por ejemplo, yo declaré jabón para perros, supongamos que no tiene ningún requisito, y resulta que era jabón para humanos que tendría INVIMA. Me equivoqué en la descripción, pero implica a la vez de pronto pagar menores tributos por su partida, por cambio de su partida, o haberme saltado una restricción legal o administrativa. Entonces, cuando ese error en la descripción me implica a la vez violación de restricción legal o administrativa o menor pago de tributos, tengo que el rescate no será el 10%, sino que será del 15%. Como les contaba, el error en serial ya no lo están manejando por aparte y dice que cuando presento voluntariamente, sin intervención de la autoridad aduanera, declaración de legalización para subsanar errores o omisiones en el serial, además de pagar los tributos que correspondan, ser tributos pendientes, el rescate será del 15%. O sea, considera el legislador aduanero que el error en serial es más grave que el error en cualquier otro dato descriptivo de la mercancía. Y aquí sí no hay novedades, cuando estoy legalizando por cualquier otra causal de aprehensión, ya, por ejemplo, una importación temporal que deje de vencer el término, entonces para cualquier otra causal de aprehensión distintas a las que acabamos de ver frente a descripción, el rescate será del 20% del valor de la mercancía. Aquí tampoco hay novedades, pero sí me parece muy importante mencionarles esto, porque este inciso se ve en la práctica mucho, y es cuando en virtud de la acción de control post, ojo que los que acabamos de ver son voluntarios. Yo me di cuenta del error y lo subsano. Este es cuando en virtud de la acción de control posterior se
se advierta descripción errada o incompleta, se podrá presentar declaración de legalización dentro del término señalado del artículo 291, inciso cuarto, que son 10 días hábiles, cancelando por concepto de rescate el 15% del valor en adorno de la mercancía. Entonces, si yo me doy cuenta del error, voluntariamente rescate el 10%. Si sacando, por ejemplo, la mercancía viene de Buenaventura, me para la policía y me dice, hay un error de descripción. Contrario a lo que ocurría muchos años antes, en ese momento, si es simplemente error de descripción, no me deben aprender. Me deben elaborar un acta, me deben permitirse ir con la mercancía y yo en los 10 días hábiles siguientes puedo presentar declaración de legalización pagando un rescate que ya es un poquito más alto, es del 15% del valor de la mercancía. Pero ojo, si fuera que me advirtieron, como pasa muchas veces, dejo pasar los 10 días porque me quedé pensando qué iba a hacer con eso, y si me pasan los 10 días y quiero legalizar, cuando ya la autoridad me advirtió que debía legalizar, ya el rescate no será ni del 10 ni del 15, sino que será del 50%. Y como les contaba hace un momentico, se tocó el tema de la anticipada obligatoria, que recordemos, ya no me molestan para la anticipada voluntaria, no tengo término máximo, no tengo término mínimo, y en la anticipada obligatoria no tengo término máximo, pero si incumplo con el término mínimo, debo pagar la sanción. 1% del valor, máximo 300 VTs, y si no pago la sanción, en ese caso la mercancía, como se va a entender, que que la declaración no produce efectos, la mercancía no está amparada por ninguna declaración, entonces se trajo en el 360 que en esos casos, ahí sí, cuando no pague la sanción, tendré que, para legalizar la mercancía, tendré que pagar un rescate del 50% del valor de la mercancía, o que puede ser bastante cuantioso. Entonces, de ahí lo importante de cuando se incumple con los términos de la anticipada obligatoria, pagar oportunamente la sanción, porque si no la pago, me voy ya me dejan de hablar de sanción y me llevan a un tema de legalización con pago de rescate. Aquí no hay novedades, cuando ya mi mercancía fue aprehendida, el rescate será del 50%, mientras no haya resolución de decomiso, y cuando ya hay resolución de decomiso, siempre y cuando la resolución todavía no esté en firme, o porque estoy dentro del término para interponer recurso, o porque interpuse el recurso y todavía no me lo han fallado, pues el rescate será del 75%, repito, aquí no hay novedades. Y finalmente, nos hablan de las legalizaciones sin pago de rescate, donde hay algunas pequeñas modificaciones, y son aquellos eventos donde el legislador me dice, bueno, en estas ocasiones te voy a permitir legalizar, y por las circunstancias específicas de tus errores o de tus problemas, no te voy a exigir ni siquiera que pagues algún tipo de rescate. Y el primer caso de estos es cuando en la declaración anticipada, no dice de cuáles, puede ser obligatoria o puede ser voluntaria, contenga errores en la cantidad o errores u omisiones en la descripción o ampare mercancía diferente frente a la que es objeto de la inspección previa del artículo 52, caso en el cual podré presentar declaración de legalización voluntariamente sin pago de rescate hasta antes de la salida de la mercancía de la zona primaria. Entonces, acá se conjugan dos situaciones. Primero, o tres, esta declaración anticipada. Y como nos quieren invitar a la declaración anticipada, nos quieren facilitar la declaración anticipada, te dice, bueno, esta declaración anticipada, hay error en descripción, pero incluso se puede tratarse de mercancía diferente. Declaré camisas y eran pantalones, y en la inspección previa que se hace en las anticipadas, cuando ya la mercancía llegó al territorio de nacional, detecto ese error, se lo informo a la autoridad aduanera, puedo legalizar y salvar esa descripción diferente, o incluso esa descripción errada, perdón, o esa mercancía diferente, incluso aunque haya cambiado de naturaleza, presentando una declaración de legalización
sin pago de rescate. Por eso yo soy tan fanático, perdón la expresión, de la inspección previa, porque esa inspección previa bien hecha puede salvar muchas situaciones que en caso contrario llevarían a aprehensiones, decomisos o a rescates muy cuantiosos. También se trae con una pequeña modificación aquella posibilidad de que se incurra en la declaración de importación en descripción errada o incompleta, pero acá sí, que no conlleve a que se trate de mercancía diferente, ni se trate de sobrantes, o también cuando se haya incurrido en errores o omisiones parciales en el serial, pero en virtud del análisis integral se puede determinar que la mercancía es la misma. En esos casos se puede presentar declaración de legalización voluntaria y sin pago de rescate dentro de los 30 días calendarios siguientes al levante de la mercancía, siempre y cuando estos errores no generen la violación de una restricción legal o administrativa o el menor pago de tributos aduaneros. Por eso la invitación que yo siempre hago a los importadores es, independientemente de que su mercancía haya obtenido levante automático o levante con inspección aduanera, cuando le llega a sus bodegas, haga un buen inventario, chequee, Micho, tómese el trabajo casi que de hacerse usted mismo una inspección aduanera para verificar si su mercancía si está bien declarada, si no hay errores en la descripción, si llegó tal cual la describieron, porque si detecta cualquier tipo de error en ese, pues cualquier tipo de error no, descripción errada o incompleta, que no conlleve a que se trate de mercancía diferente o sobrantes, o incluso si detecta errores u omisiones parciales en el serial y que se puedan manejar por análisis integral, tiene 30 días calendario para legalizar esa mercancía sin pagar rescate. Después tenemos otra posibilidad que es como complementaria de la anterior y es también cuando en esos 30 días se detectan sobrantes, excesos o mercancía diferente o en cantidades superiores, o sea, ya son errores más graves, ¿cierto? Porque me llegó mercancía de más a la que declaré o me llegó mercancía distinta a la que declaré, pero ahí todavía me dan la opción de presentar en los 30 días calendarios siguientes la declaración de legalización sin pago de rescate. Eso sí, tendré que soportar con documentos por qué hay un exceso, por qué hay sobrantes, por qué hay mercancía diferente, pero lo importante es que, y me voy a devolver, si en este caso no cumplo con legalizar en los 30 días sin pago de rescate, ¿qué pasa? Ya me entro a las causales de aprehensión y todavía podré legalizar pagando el 20% de rescate. Pero en este caso, como es mercancía diferente o son sobrantes o excesos, que esa mercancía se entiende como no presentada y por ende no susceptible de legalización, entonces me dan la gabela especialísima de legalizar en estos 30 días calendarios y de legalizar sin pago de rescate, pero si no cumplo con legalizar en estos 30 días calendario, ya no podré ni siquiera legalizar ni sin rescate, ni siquiera pagando ningún tipo de rescate, porque la mercancía, como es mercancía no presentada, repito, son sobrantes, son excesos, es mercancía totalmente diferente a la que yo pretendí nacionalizar. En ese caso, si no acojo el beneficio de legalizar sin rescate en los 30 días siguientes, ya esa mercancía va a quedar incursa en causal de aprehensión y decomiso y ni siquiera va a ser posible su legalización pagando ningún tipo de rescate. Bueno, a ver si hay preguntas hasta ahí, Elisa. Sí, señora, hay una pregunta, pero de pronto, pues la señora quiere aclarar si es posible como que se atienda, porque es de las diapositivas pasadas. ¿Es posible, doctor? Yo no tengo problema, desde que mi memoria me lo permita, lo hago con mil Ok, amores. dice, se refiere al tema de conversación de documentos soportes. Para los importadores autodeclarantes también es obligatorio relacionar el dorso de los documentos soporte de la declaración de importación y toda esta información que relacionan las agencias de aduana.
Sí, porque la norma hace relación al declarante. El declarante es el que firma y presenta la declaración. Entonces, cuando yo como importador declaro, yo soy declarante. Y cuando le entrego a la agencia de aduanas es declarante. Entonces, la obligación es general para los declarantes, con la salvedad que les hacía hace un momentico, de que esa obligación solamente es para las manuales y para los parciales. Y recordemos, que les conté la semana pasada, que a los OEA les quitaron esa obligación. Pero, concretando la respuesta, sí, esa obligación es para las agencias de aduana y para los importadores cuando actúan directamente como declarantes. Listo. Bueno, bueno, y la misma señora nos pregunta, la señora Silvia, si soy UAP, no me califiqué como Altex y tengo la autorización de la DIAN como UATES, ¿con esta nueva calificación puedo actuar como Altex o debo de solicitarla independiente a la DIAN? Si usted no solicitó su calificación como Altex hace 5 años, ya no puede ser. Recuerden que lo vimos la semana pasada. Los Altex, o sea, desde el decreto 390 del 2016, no se autorizan nuevos UAPs ni nuevos Altex. Es decir, los UAPs y Altex que tenemos ahora son los que calificaron antes del decreto 390 del 2016. Si esa es la pregunta. O sea, si estoy entendiendo la pregunta es, quisiera ser Altex, ya no puede ser Altex. Hoy puede ser OEA y de pronto si la aduana la califica, la autoriza, puede ser UTS, nada más. Esa era la pregunta, Elizabeth. Sí, señor, así es. Y es la Bueno, última que tenemos realmente. ok, faltan 5 minuticos, pero les voy a pedir un poquitico de paciencia a ver si al menos terminamos régimen de importación. Les voy a pedir su venia para coger exportaciones la semana entrante. Estamos un poquito demorados porque hay temas acá donde toca extenderse un poco más, pero a ver si al menos logramos terminar algunas cositas pendientes del régimen de importación. Y ojo, que si ustedes me han estado siguiendo, ven que el decreto 360, ya en 1165 había arrancado con eso, hace mucho hincapié en todos los temas de origen. Y algo que agregué, pues ya estaba en el 1165, pero el 360 lo especificó un poquito más y es lo que tiene que ver con la conservación de los documentos que prueban el origen de las mercancías y dice que el exportador o el productor o exportador que expide una prueba de origen o que solicite a la autoridad competente su expedición deberá conservar por el periodo y conforme con las obligaciones de cada acuerdo la prueba de origen y todos los registros y documentos necesarios para demostrar que la mercancía sobre la cual se expidió la prueba de origen califica como originaria y que deberá ponerlos a disposición de la autoridad aduanera cuando ésta lo requiera y que estos documentos se conservarán por el término que diga el acuerdo comercial, que generalmente no lo dicen, y si no, por 5 años. Entonces acá es muy importante insistir en que cuando hay una prueba de origen, uno no debe limitarse a tener y conservar la prueba de origen, sino también a tener todos los documentos que sustentan por qué se emitió esa prueba de origen, dependiendo de cada acuerdo comercial. Y también nos hacen nuevamente el recorderis que el importador, porque el anterior se refería al exportador al productor, el importador que solicite el trato arancelario preferencial, o que emita una certificación de origen no preferencial, en los casos que ya les expliqué, debe guardar, conservar por 5 años los documentos que, o sea, no solamente el certificado de origen o el certificado de origen no preferencial, porque les recuerdo que el certificado de origen no preferencial lo emite el mismo importador en Colombia. En esos casos deben conservar los registros y documentos con que en que se basaron para emitir el certificado de origen preferencial o el certificado de origen no preferencial. Bueno, ya llegaríamos al régimen de exportación. Pues faltan 2 minutos, Elizabeth, para las 10. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos con régimen de exportación o lo dejamos para el jueves? Yo pensaría, doctor, que pues como las personas estaban, digamos, planeadas para 2 horitas, entonces creo yo que es mejor dejarlo para la próxima sesión.
Bueno, no, rico porque entonces arrancamos el jueves fresquitos hablando del régimen de exportación. Sí, señor. Entonces, ya vimos, pues, a grosso modo, pues, a grosso modo, de una forma de decir, vimos las principales modificaciones y adiciones que trajo el 360 en el régimen de importación. Entonces, como resumirles, importantísimo lo del término de las declaraciones anticipadas obligatorias, olvidémonos de eso para las anticipadas voluntarias. Muy importante para que ustedes tengan en cuenta en su día a día lo de los documentos soporte y los documentos soporte electrónicos, que no son los digitalizados. Eh, Tener también en cuenta esas nuevas causales, ese nuevo tratamiento para algunas causales de suspensión del levante y la forma de subsanarlas. Mucho cuidado con el tema de la doble facturación. Repito, en muchos casos la doble facturación no es un tema fraudulento, es un tema del exportador, pero hay que saberlo manejar adecuadamente. Tener en cuenta también estas novedades frente a las muestras sin valor comercial, que después de tantos años, finalmente la DIAN se tomó el trabajo de reglamentarlas. Y muy importante también todo este cuento de los rescates, donde alguien pensará, ah, no, pues que yo tengo mi agencia de aduanas, problema de ella, pero también importadores, y insisto en lo que les decía ahora, aquella importancia de cuando reciban sus mercancías, tomarse el trabajo de inventariarlas, inspeccionarlas, compararlas con su declaración de importación, porque incluso habiendo cometido errores o incluso teniendo mercancía diferente o incluso teniendo mercancía en exceso, tienen 30 días para eventualmente no solamente salvarlas, sino salvarlas sin pago de rescate. Entonces, Elizabeth, contame si hay preguntas y si no, siendo las 10:01, nos despedimos hasta el jueves a las 8 de la mañana. No, señor, realmente no hay más inquietudes hasta el momento. Agradecerle a usted, doctor, por su tiempo, a todos los asistentes por habernos acompañado en esta mañana y extenderles nuevamente la invitación para que nos acompañen este próximo jueves, que será la última sesión del seminario de actualización aduanera. Bueno, feliz día para todos entonces. Feliz día. Muchas gracias, que estén muy bien.